Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de nuestro curso número 2. Voy a empezar a compartirles la pantalla y me confirman si pueden visualizarlo. Bueno, ya tengo la pantalla compartida. ¿Me confirman si pueden visualizar lo que se está compartiendo? Sí, Mises, Ya, muchas gracias, Jocelyn. Bueno, entonces voy a iniciar con la presentación de nuestro segundo tema. Nos encontramos en nuestro curso, en nuestro ciclo Materiales Educativos en nuestro curso 2, Materiales Educativos Interactivos con hoja de cálculo, perteneciente al ciclo Producción de Materiales Educativos Interactivos Autocorrectivos con software ofimático. Bueno, ya nos encontramos en este segundo curso y bueno, una vez más recalcarles que para la obtención de la certificación de aprobación del ciclo deben aprobar los 3 cursos, ¿ya? Bueno, el tema que vamos a ver hoy es Google Sheet, que son las hojas de cálculo de Google. Vamos a ver los siguientes puntos a continuación. ¿Por qué usar hojas de Google Sheet? ¿Cuáles son las características de estas hojas de Google? ¿Cuáles son las funciones básicas de una hoja de cálculo? ¿Cómo crear una nueva hoja de cálculo de trabajo? ¿Cómo insertar nuevas celdas, filas, columnas? Agregar una nueva hoja, cambiar el nombre a la hoja de cálculo. Vamos a ver también lo que es el trabajo colaborativo, cómo compartir nuestro trabajo de la hoja de cálculo y cómo asignarle los permisos para poder compartir dicho archivo. Entonces vamos a empezar viendo qué es lo que es una hoja de cálculo. Las hojas de cálculo de Google son una aplicación en línea que nos permiten crear hojas de cálculo a las cuales podemos aplicarle un formato y trabajar con otras personas, es decir, de forma colaborativa. Las aplicaciones web hasta ahora son tan robustas que continúan desplazando a las aplicaciones de escritorio. Como ejemplo tenemos a Google Docs, que es un grupo de herramientas de productividad basadas en el navegador. Bueno, como ya hemos usado hemos usado lo que es Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Lo que nos presenta Google Doc es un grupo de herramientas muy similar a lo que es Word, Excel, PowerPoint. En el caso de Excel, Google Docs nos presenta su misma versión, pero como una aplicación en línea. Es decir, lo que nosotros trabajemos en Google Docs sí o sí debe ser con conexión a Internet. Y en este caso se llamarían hojas de cálculo de Google Sheet, lo que vendría a ser más o menos Excel. Y para PowerPoint igual tenemos la versión en línea de Google Docs, que serían las presentaciones. Y lo mismo para Word. Entonces dice, Google innovó llevando este concepto al navegador con Google Docs para que puedas usarlo donde quiera que vayas. La suite Docs mantiene tus archivos automáticamente respaldados y facilita la colaboración entre todos. Se refiere a respaldados porque si nosotros estamos trabajando y bueno, sin querer cerramos nuestro proyecto de Google Docs, es decir, nuestra hoja de cálculo, nuestro Google Sheet, lo cerramos sin querer, automáticamente se guarda. Entonces no estaríamos perdiendo lo que es nuestra información o el avance que hayamos hecho. En cambio, cuando trabajamos con Excel, necesariamente tenemos que poner archivo, guardar como, realizar, guardar nuestro proyecto. En caso de que lo cerremos sin guardar, a veces sí nos presenta lo que es un autorrecuperado, pero no siempre está con todo el avance que nosotros hemos realizado. Muchas veces podemos rescatar ese archivo autoguardado, autorrecuperado, pero hasta cierta parte, no completo. En cambio, en Google Docs lo que nos presenta las hojas de cálculo, mientras nosotros vayamos avanzando, editando, borrando, copiando, pegando, automáticamente se va guardando. Cada paso que vamos haciendo se va guardando. Esta sería una gran diferencia y bueno, algo muy positivo.
Ahora, ¿por qué usar Google hojas de cálculo de Google Sheet? A pesar de que Sheet ahora tiene más competencia basada en el navegador, se considera que es una opción líder para las hojas de cálculo simple. Es una aplicación ligera y es fácil de comenzar a usarla. Ahora, Excel tiene todas las herramientas que podríamos necesitar en una hoja de cálculo, pero eso trae consigo complejidad. En otros sistemas operativos, por ejemplo en Apple, tenemos la aplicación que sería Numbers, que es similar igual a Excel, que también es fácil de usar, pero la manera en la que funcionan algunas características no es intuitiva y tampoco es compatible con otros formatos de hojas de cálculo. En cambio, si nosotros trabajamos en una hoja de Excel y eso lo exportamos a nuestro Google Sheet, podemos trabajarlo normalmente, es decir, son compatibles. Y la forma de trabajo, la interfaz de trabajo es muy similar. Entre las características de la hoja de cálculo de Google Sheet, bueno, como podemos ver aquí en esta imagen, la interfaz es muy similar a lo que es una hoja de cálculo de Excel. Tenemos el menú de archivo, editar, insertar, podemos crear tablas, cuadros numéricos, crear bases de datos simples, armar planillas para realizar diferentes cálculos como sumas, promedios, porcentajes. También podemos representar gráficamente los datos, ya sea con barras, con columnas, con gráficos circulares, tortas. También podemos conectar las hojas de cálculo entre sí. También podemos editar simultáneamente y todo esto se almacena en la nube, es decir, no vamos a estar usando o requiriendo el almacenamiento de nuestra computadora. Automáticamente esto se guarda en la nube, se guarda en nuestra cuenta de Google Drive. Entonces las funcionalidades son muy similares, lo que podemos hacer tanto en Excel como en Google Sheet. Ahora vamos a ver las funciones básicas de la hoja de cálculo. Vamos a ingresar a lo que es las hojas de cálculo de Google Sheet. Nosotros para ingresar debemos ingresar a www.google.com. Tenemos que tener nuestra cuenta, tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. Hacemos una vez iniciado sesión, cuando iniciamos sesión ya tenemos lo que es aquí nuestra foto o si no las iniciales de nuestro nombre. Simplemente hacemos clic en nuestros puntitos y haciendo clic en Drive podemos ingresar para empezar a crear una nueva hoja de cálculo. Otra forma bueno, ingresando a Drive, nosotros nos situamos en la opción de nuevo y vamos recorriendo. Aquí tenemos varias opciones: nueva carpeta, para subir un nuevo archivo, subir una nueva carpeta, crear documentos de Google. Esto vendría a ser lo que es Word, similar a Word. Y aquí tenemos lo que son las hojas de cálculo de Google Sheet, que vendría a ser lo que es similar a Excel. Y bueno, las presentaciones de Google, que vendría a ser lo que son el PowerPoint. Entonces, ingresando a esta sección, enseguida vamos a ir viendo estas capturas. Ingresando a esta sección de hojas de cálculo de Google, nosotros tenemos estas dos opciones: para trabajar en blanco o para trabajar desde una plantilla. Y otra opción más, otra forma igual que podemos ingresar directamente es haciendo clic en los puntitos que les había mencionado, que se encuentra al lado de imágenes, del texto de imágenes, al lado de nuestra foto. Ahí tenemos la sección de hojas de cálculo. Simplemente ingresamos ahí y también nos da la opción de crear un nuevo documento, como también utilizar las plantillas. Entonces vamos a ingresar a nuestro navegador. Ingresamos www.google.com y bueno, ingresamos aquí. Tenemos que iniciar sesión. Si no iniciamos sesión, esto va a aparecer como un icono plomo. Por ejemplo, a ver, de esta forma. Ingresamos al navegador www.google.com y si no inician sesión les va a aparecer eso. Si es que hacen clic directamente en cualquiera de estas opciones, ya les va a pedir que inicien sesión.
Entonces, para utilizar cualquiera de estas opciones, ahorita a simple vista se las puede visualizar, todas las opciones que tiene, pero no vamos a poder utilizarlas hasta que nosotros iniciemos sesión. Si ingresamos a Drive, por ejemplo, como estaba en las capturas, nos dirigimos ir a Drive y nos va a solicitar que ingresemos nuestro correo electrónico de Gmail, y poniendo siguiente ya nos va a solicitar lo que es nuestra contraseña. Entonces, bueno, ya una vez iniciado sesión lo vamos a tener así, nuestra ventana del navegador. Ingresamos aquí a esta sección de aplicaciones de Google y hacemos clic en Drive. Esta es una forma de ingresar. Esta es una forma de ingresar haciendo clic en Drive, y aquí en la sección izquierda tenemos el botón con el signo más que indica nuevo. Hacemos clic ahí y tenemos varias opciones para crear o subir algo nuevo, ya sea una carpeta, subir un archivo, subir una carpeta. Aquí les decía que teníamos los documentos de Google, que son similares a Word, las hojas de cálculo de Google, que vendrían a ser similares a las hojas de Excel, y las presentaciones similares a las presentaciones de PowerPoint. Entonces haríamos clic aquí en hojas de cálculo de Google y tenemos estas dos opciones para trabajar con una hoja en blanco o trabajar desde una plantilla. Entonces de esa forma podemos ingresar, o si no, también ingresamos de esa otra forma. Hacemos clic en los puntitos, aplicaciones de Google, y vamos bajando hasta encontrar las hojas de cálculo de Google Sheet, que vendría a ser esto. Hacemos clic en hojas de cálculo y ya tenemos esta interfaz, que igual lo tenemos aquí en esta sección. Tenemos estos 4 puntos, que vendría a ser el primero, el buscador de planillas que están alojadas aquí, ya sean planillas, hojas de cálculo que nosotros hayamos creado, o planillas que hayan compartido con nosotros, o donde nosotros seamos colaboradores, partícipes. En esta sección donde tenemos el signo más, este es el botón que nos permite crear una nueva hoja de cálculo. Y en esta sección del recuadro 3 tenemos el botón para crear una nueva planilla. Podemos escoger cualquiera de estas plantillas, ya son plantillas predeterminadas, ya tienen gráficos, barras, fórmulas, y donde nosotros tendríamos que agregar datos. Y en la parte inferior de abajo tenemos esta sección que muestran todas las hojas de cálculo creadas o en las que hemos sido colaboradores, ordenados alfabéticamente. Podemos visualizar ya sea las que nosotros hemos creado o aquellas donde no somos propietarios, es decir, aquellas hojas que hayan compartido con nosotros. Ya, estábamos viendo esa captura, bueno, es esta sección. Esta sección que es de búsqueda. Aquí nosotros podemos buscar las hojas de cálculo que hemos trabajado o aquellas donde hemos sido partícipes, que hayan compartido con nosotros. Por ejemplo, a ver, yo voy a hacer clic en búsqueda y voy a buscar alguna hoja de cálculo. Por ejemplo, voy a buscar sesión y me va a aparecer todas las hojas de cálculo con el nombre de sesión. Por ejemplo, esta segunda sesión, curso 2, sesión 2, curso 2, sesión 1, que vendrían a ser las respuestas de los controles de asistencia. Entonces, de esa forma yo puedo buscar cualquier documento de las hojas de cálculo que yo he creado o que hayan compartido conmigo. En esta sección nosotros hacemos clic y vamos a crear un nuevo documento en blanco. Y aquí al lado tenemos estas otras opciones que son ya plantillas prediseñadas. Por ejemplo, tenemos esta de lista de jugadores, presupuesto mensual, lista de tareas, presupuesto anual. Si queremos más opciones, hacemos clic en galería de plantillas y nos va a mostrar más plantillas prediseñadas. Lista de tareas, presupuesto anual, presupuesto mensual, registro de inversiones, listado de jugadores de un equipo, planificación de viajes. Como pueden ver, tenemos varias opciones, ya son plantillas prediseñadas. Cronograma de un proyecto. Por ejemplo, si seleccionamos cualquiera, se va a cargar tal como lo vemos en miniatura. Vamos a seleccionar, a ver, este de aquí, cronograma de proyecto. Y esperamos que cargue.
Y aquí ya tengo cargado lo que es este cronograma de proyecto. Dice, este cronograma es una variante del gráfico de Gantt y consiste en crear una programación de un proyecto desglosado en fases. Título del proyecto, nosotros aquí ponemos aquí insertamos el título de nuestro proyecto, el responsable del proyecto, ya sea el nombre de las personas responsables, el nombre de la empresa. Por ejemplo, esto está simplemente para cambiar los datos. Ya es una plantilla prediseñada, ya tiene un formato definido y nosotros simplemente podemos ir agregando más datos, cambiando el cronograma. Así como esta plantilla, hay otros ejemplos más que nosotros podemos seguir utilizando. Ya son plantillas prediseñadas. Lista de tareas, fechas y tareas. Aquí tenemos las fechas y las tareas que se van a realizar durante esas fechas y para cliquear si es que ya se ha realizado o no. Y en la sección de más abajo, por debajo de las plantillas, tenemos lo que es, bueno, aquí atrás está. Ya estábamos viendo lo que son estas plantillas de aquí, esta sección, las plantillas prediseñadas, y por aquí abajo tenemos, como un historial, tenemos los archivos que han sido abiertos por mi persona la última vez. Y también aquí yo puedo seleccionar, puedo filtrar, ver todos aquellos archivos donde yo soy propietario. Por ejemplo, esta lista de tareas yo lo acabo de abrir, este cronograma igual, es como si yo lo estaría creando. Este cuaderno pedagógico 2023 igual lo he creado. Por ejemplo, aquí dice todo yo porque son archivos donde yo soy propietaria. En cambio, si yo pongo aquí, selecciono la otra opción, donde no soy propietario, es decir, aquellos archivos que hayan compartido conmigo, voy a poder visualizar solo esos, donde yo no soy propietaria. Por ejemplo, este que me lo ha compartido Karina, este que me lo ha compartido Juan José, Alejandro, Luis Eduardo, Juan Carlos, Jorge Ávila, todos estos son archivos que estas personas han compartido conmigo. Entonces, por eso no incluye, digamos, no dice yo, porque yo no soy la propietaria. O si no, puedo filtrarlos, cualquiera es el propietario. Entonces aquí voy a poder visualizar archivos que yo haya creado y archivos que otras personas han compartido conmigo. Entonces aquí se encuentran los archivos donde yo soy propietaria, aquí el archivo que me compartió Karina. Sigo bajando, voy a seguir encontrando otros archivos que estas personas han compartido conmigo. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva hoja de cálculo en blanco para empezar a trabajar. Entonces simplemente hacemos clic en el botón en blanco. Y bueno, ya ha terminado de cargar y tenemos esta interfaz. Como les decía, es una interfaz muy similar a la que tenemos en Excel. Voy a abrir lo que es Excel. Aquí podemos visualizar, es la interfaz muy similar. Tenemos archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Aquí igual tenemos la sección de insertar, sería función en este caso. Y alguna que otra cosa varía en el tema de nombre, pero el tema de trabajar con celdas, columnas es lo mismo. Entonces ya hemos visto esa sección de lo que es la interfaz de control de las hojas de cálculo de Google y vamos a empezar a crear una nueva hoja de cálculo de trabajo. Entonces, para comenzar a estudiar las características de la hoja de cálculo, lo primero que vamos a hacer es crear una hoja de cálculo, por lo cual ya hemos hecho clic sobre el botón del signo más de crear una hoja en blanco. Luego, una vez que la página carga, se muestra la interfaz de trabajo de las hojas de cálculo de Google, que vendría a ser esta, la que acabamos de crear, que les decía que es muy similar a las hojas de cálculo de Excel. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en cada sección de esta hoja de trabajo? En la parte superior tenemos lo que es el título. Aquí nosotros podemos cambiar el título, que vendría a ser el nombre de la hoja de cálculo. Por debajo del título tenemos lo que es la barra de menú, donde se encuentran las principales opciones de trabajo. Archivo, editar, copiar, pegar, insertar nuevas columnas, nuevas filas, dar formato a las celdas,
tenemos la sección de datos, herramientas. Por debajo de eso tenemos la barra de herramientas, las funciones más utilizadas. Y aquí en esta sección amarilla tenemos la barra de fórmulas. Al seleccionar cualquiera de estas fórmulas que tenga, por ejemplo, alguna función, nosotros vamos a poder visualizar tanto la fórmula en la celda como en esta sección, que vendría a ser la barra de fórmulas. Y en esta sección del recuadro azul tenemos lo que es el área de trabajo, que cuenta con 3 elementos: columnas, que vendrían a ser las verticales, y las filas, las secciones horizontales, es decir, todo esto, el 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6, vendrían a ser las filas, y celda vendría a ser la intersección de una columna con una celda. Por ejemplo, esta celda es la intersección de esta columna A con la fila 1, y su nombre es A1. Entonces, si yo seleccionaría otra celda, por ejemplo, esta de aquí vendría a ser la celda C3, porque es la intersección de la columna C con la fila 3. Ahora vamos a cambiar, ya hemos visto la interfaz de la hoja de cálculo, vamos a empezar a cambiar lo que es el nombre de nuestra hoja de cálculo. Ya hemos dicho que se encuentra en la parte superior. Simplemente podemos cambiar el nombre haciendo doble clic y cambiamos el nombre, o si no, haciendo clic en archivo y escogemos la opción de cambiar nombre. De esas dos formas podemos cambiar el nombre a nuestra hoja de cálculo, y vamos a asignarle el nombre de cuaderno pedagógico. Ya me encuentro aquí en esta sección. Aquí les decía que se encuentra la sección para cambiar el nombre. Aquí está barra de menús, y aquí es donde les decía que nosotros podemos visualizar la fórmula. Ya cuando agreguemos los datos, ya ahí vamos a poder ver más claro cómo se visualiza aquí la fórmula, tanto en la celda como en esta sección de fórmula. Entonces ahora vamos a cambiar lo que es el título. Simplemente hacemos clic y lo borramos y escribimos nuestro título: cuaderno pedagógico grupo 1. Vamos a ponerlo eso para diferenciarlo. Enter, y ya tenemos el nombre. Ahora, en caso de que también otra forma de cambiar el nombre, teníamos esta otra opción: hacer clic en archivo y cambiar nombre. Aquí cuaderno pedagógico grupo 1, o lo podemos poner G1. Entonces de esa forma nosotros podemos guardar, cambiar el nombre. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero aquí cada vez que editamos algo, copiamos, modificamos algo, aquí automáticamente nos muestra el mensaje de guardado en Drive. Entonces, esto nosotros lo podemos cerrar sin haber puesto archivo, guardar como o guardar. Lo cerramos, y si lo volvemos a abrir, lo vamos a ver tal como estaba, porque como les decía, esto se guarda automáticamente. Entonces voy a ingresar nuevamente a mi Drive. Me encuentro en mi Drive, lo voy a actualizar, y aquí ya se encuentra lo que es mi cuaderno pedagógico. Y como les decía, aquí está cuaderno pedagógico G1, es decir, del grupo 1. Ya hemos cambiado el nombre. Ahora lo que vamos a ver son la selección de las celdas. Dice: para seleccionar un rango de celdas tenemos que ubicarnos en alguna celda, en cualquiera de las celdas, y sin soltar el mouse vamos arrastrando hasta la última celda que se desea seleccionar. Es igual, es lo mismo que en Excel. Seleccionamos una celda y sin soltar vamos arrastrando hasta el final. Ahora, si nosotros queremos seleccionar celdas alternas, igual tenemos que seleccionar una celda, ir recorriendo y luego, sin soltar, presionar en nuestro teclado la tecla control. Presionamos la tecla control y seleccionamos la otra celda alterna que necesitamos. Entonces vamos a seleccionar eso enseguida. Ya, simplemente para seleccionar las celdas, seleccionamos y arrastramos. Ahora, si queremos seleccionar otra celda alterna, ya sea por este lado de la columna I, simplemente, si yo selecciono simplemente eso y quiero seleccionar la celda I, las columnas I,
simplemente se va a deseleccionar esto. Entonces para eso nosotros tenemos que mantener apretado lo que es la tecla control, que vendría a ser esta. Entonces tenemos seleccionado este rango de celdas y presionamos la tecla control, es decir, esta de aquí, control, y seleccionamos ahora cualquier otro rango, por ejemplo esta de aquí, esta de aquí, estas de aquí. Eso en el caso de que estemos trabajando y con alguna tabla, algún registro, y necesitamos seleccionar distintos valores, por ejemplo los valores de estas columnas. Entonces para eso tendríamos que apretar la tecla control para poder seleccionar varias celdas alternas. Ahora, para poder insertar una fila y una columna, igual de la misma forma, podemos nos situamos en cualquier celda y simplemente hacemos clic derecho y tenemos varias opciones y escogemos la opción de ya sea insertar fila o insertar columna. De esa forma, la otra forma también es ubicarnos donde queremos agregar esa fila o esa columna. Simplemente seleccionamos en nuestro menú insertar y vamos recorriendo. Tenemos la opción de filas y podemos insertar ya sea encima o por debajo, y lo mismo para columna. Nos ubicamos en la celda donde vamos a trabajar, hacemos clic en insertar y escogemos la sección de columnas y tenemos esas dos opciones de insertar ya sea una columna a la izquierda o una columna a la derecha. Entonces vamos a ingresar aquí, ahora vamos a escribir nombres: Ana, Juan, Pedro, ya. Entonces tenemos estos 6 nombres y nosotros, si queremos insertar una fila por encima de Ana, simplemente o bien podemos hacer clic derecho sobre la celda y escoger la opción insertar una fila encima. Entonces va a ser Ana, espacio, una fila en blanco y luego Rosa. Como pueden ver, Ana, la fila en blanco y luego Rosa. Ahora, si queremos insertar la columna, bueno, nos situamos aquí en esta sección y podemos indicarle si queremos al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces igual podemos hacerlo de las dos formas, con clic derecho sobre la columna y escogemos, en este caso vamos a trabajar con columna. Entonces dice insertar una columna a la izquierda. Y como pueden ver, aquí es la columna nueva que se acaba de insertar. O si no, de la otra forma, seleccionamos nuestra celda y hacemos clic en insertar y venimos a columnas. Y lo mismo, nos da la opción de insertar una columna a la izquierda o una columna a la derecha. En este caso vamos a escoger a la derecha. Y como pueden ver, esta es la columna nueva que se acaba de insertar a la derecha. Entonces para las filas igual, ya sea haciendo clic derecho o haciendo clic en el botón de insertar. Insertar filas, una fila por debajo. Entonces aquí está la fila nueva que acabamos de insertar. Entonces de esa forma igual es muy similar a lo que trabajamos en Excel, a la forma de agregar celdas, agregar filas, agregar columnas. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una nueva hoja. Entonces podemos agregar varias hojas de trabajo a la vez. Lo que tenemos que hacer es hacer clic en este botón con el signo más y agregamos una nueva hoja. Y esa hoja también la podemos cambiar de nombre, simplemente haciendo doble clic sobre el nombre de la hoja y cambiamos el nombre, o si no, haciendo clic derecho y tenemos ya las opciones. Ya podemos eliminar, duplicar esa hoja, podemos copiarla, cambiar el nombre, cambiar el color de la hoja, ocultarla, protegerla. Entonces tenemos todas esas opciones. Para cambiar podríamos hacerlo haciendo doble clic o haciendo clic derecho y escoger la opción de cambiar hoja. Y una vez cambiado, bueno, ya tendríamos aquí como resultado, hemos cambiado el nombre de la hoja a asistencia.
Entonces, para agregar una nueva hoja, nos decía, venimos aquí al signo más, aquí al acercarnos ya nos muestra en texto añadir hoja. Hacemos clic y ya tenemos la hoja número 2 creada. Igual podemos crear varias hojas y cambiarle el nombre, ya sea haciendo doble clic, y voy a poner el nombre de asistencia. Y en la hoja 3 voy a cambiarle haciendo clic derecho y cambiar nombre, asistencia, y voy a poner aquí notas, por ejemplo. Entonces de esa forma podemos cambiar lo que son las hojas. Ahora vamos a ver cómo realizar un trabajo colaborativo. En la hoja de cálculo de Google Sheet podemos trabajar de manera compartida, es decir, con una persona o más personas, con más usuarios, ya sean compañeros, colaboradores de un equipo de trabajo. Ahora podemos compartir nuestro proyecto en el caso de que tengamos algún proyecto en grupo. Lo podemos realizar ya sea en las hojas de cálculo, en el documento Word, en los documentos de Google o en las presentaciones de Google. Podemos trabajar con otros usuarios. Simplemente para eso nosotros tenemos que compartir el proyecto con los otros usuarios. Entonces para eso nosotros tenemos que hacer clic en el botón que se encuentra al lado derecho en la parte superior que dice compartir. Podemos realizarlo de esa forma, o si no, simplemente debajo del título de nuestra hoja de trabajo, en la sección de archivo, hacemos clic en archivo y vamos bajando hasta llegar a compartir. Y ahí tenemos esas opciones, compartir con otras personas, o publicarlo en la web. De esa forma podemos compartir nuestro proyecto, o si no, nos dirigimos directamente a nuestra cuenta de Drive y ahí ya nos muestra como primer archivo lo último que hemos creado, en este caso nuestro cuaderno pedagógico del grupo 1. Simplemente hacemos clic derecho sobre el cuaderno pedagógico, sobre el archivo, y escogemos la opción de compartir. Entonces, de cualquiera de esas formas nosotros podemos compartir nuestro proyecto. Entonces, en la primera forma veíamos de esta forma. Tenemos aquí nuestro cuaderno de trabajo, nuestra hoja de cálculo, hacemos clic en compartir y ya nos carga esta ventana. Esta misma ventana se va a cargar de cualquiera de las formas que utilicemos. Por ejemplo, ya estamos viendo esta opción de compartir, o si no, haciendo clic derecho. Debajo del título tenemos en el menú de archivo, escogemos la opción de compartir. Tenemos compartir con otros, publicar en la web. Entonces escogeríamos compartir con otros. Como pueden ver, es la misma ventana que hemos visto hace un momento en la opción de compartir. Ahora, si es que ingresamos de la otra forma, igual nos va a mostrar la misma ventana. Venimos a nuestra cuenta de Drive. A ver, voy a ingresar de nuevo desde cero. Aplicaciones de Google, venimos a nuestra cuenta de Drive y como es algo reciente que hemos creado, se va a mostrar como primera opción, que vendría a ser este, cuaderno pedagógico grupo 1. Entonces ya tenemos nuestro archivo aquí, simplemente hacemos clic derecho y escogemos la opción de compartir, la primera opción, compartir. Porque si nosotros hacemos clic directamente en copiar enlace, automáticamente esto se copia como restringido. Entonces, de cualquiera de las formas que nosotros queramos compartir, entonces escogemos esta opción, la de compartir, y aquí es donde nosotros tenemos que cambiar. Vamos a ver primero esta otra opción. En esta primera opción dice añadir personas y grupos. Nosotros tenemos que agregar aquí los correos de las personas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, en mi proyecto voy a trabajar, por decir, con 3 personas. Entonces yo tengo que agregar a esas 3 personas en esta sección. Por ejemplo, voy a trabajar con José Flores, hago clic. En caso de que no lo tengamos así como a mí me muestra, tienen que ingresar el correo. Por ejemplo, jessica.ph, no me acuerdo si es así mi otro correo, 2018. Sí, así es, @gmail.com. Entonces, si es que ustedes no lo tienen así como muestra aquí estas sugerencias, que ya son correos con los que yo, ya he trabajado,
Entonces tienen que escribir el correo aquí electrónico, tienen que escribirlo y seguir, agregando a los demás usuarios. Por ejemplo, a ver, unidad educativa, Julio Sucre. Entonces yo con estas 3 personas voy a trabajar. Ahora aquí yo tengo que asignarle con qué rol voy a compartir mi proyecto. Si yo escojo esta opción de lector, estas 3 personas solo van a poder visualizar mi proyecto, simplemente van a poder ver nada más. Si yo escojo esta opción de comentador, van a poder ver el proyecto y simplemente hacer un comentario, nada más. Indicar, está bien, está mal la fórmula, nada más. No van a poder modificar ni nada. Lo mismo el lector. Simplemente van a visualizar y comentador va a visualizarlo y va a hacer un comentario. Entonces, lo que yo tengo, como estoy realizando un trabajo colaborativo con estas personas, lo que yo tengo que escoger es editor. ¿Para qué? Como es un trabajo colaborativo, ellos también lo van a editar, ellos van a agregar ya sea fórmulas, más información, entonces por eso yo tengo que escoger la opción de editor, para que tanto ellos como yo podamos trabajar, seguir agregando más documentos, más información. Entonces debemos escoger esta opción de editor para trabajar en un proyecto colaborativo. Y una vez que ya está con editor, simplemente hago clic en enviar y les va a llegar como correo electrónico directamente a estas personas. Entonces de esa forma puedo trabajar con mi hoja de cálculo en mi trabajo colaborativo, agregando usuarios, agregando personas. Ahora la otra opción para trabajar es enviando el enlace. Aquí una vez que ponemos, lo voy a cerrar, una vez que ponemos compartir, nos carga esta ventana y de forma automática, de forma predeterminada, nos muestra esta opción restringido. Dice, solo los usuarios con acceso pueden abrir el enlace. Si nosotros lo dejamos así y ponemos copiar enlace y eso enviamos a nuestros compañeros, ellos no van a poder visualizar nada. A ellos les va a salir un mensaje que debe solicitar acceso, no se puede visualizar nada. Entonces, esto justamente me pasa a mí al momento cuando estoy revisando los trabajos, las actividades que ustedes me envían. Algunas veces lo envían así, de esta forma, restringido. Entonces, cuando yo abro sus trabajos, a mí me muestra una ventana de que no tengo acceso para este documento. Y lo que me sale la opción es que yo envío un mensaje solicitando el acceso. Entonces por eso no se puede visualizar. Y lo correcto, tanto cuando me envíen sus productos, sus actividades, o si quieren trabajar algún proyecto colaborativo con otras personas, esto es lo que tienen que cambiar. Hacer clic en restringido y escoger la opción cualquier persona con el enlace. Entonces cualquier persona que tenga el enlace va a poder visualizar el trabajo o su tarea, la tarea que envíen. En este caso, bueno, aquí estamos poniendo cualquier persona con el enlace y tenemos las mismas opciones que hemos visto anteriormente cuando hemos agregado a las 3 personas. Tenemos las opciones de lector, comentor y editor. Como es, por ejemplo, estábamos viendo estos 2 ejemplos. Cuando ustedes me envían sus trabajos, sus actividades, entonces lo pueden dejar ahí como lector, porque simplemente yo necesito visualizar su trabajo y luego emitir una calificación. En cambio, si están trabajando con un grupo de compañeros, están trabajando en grupo, tendrían que enviar sí o sí como editor para que ellos puedan editar el proyecto, agregar más información, modificarlo. Entonces tienen que escoger esta. En cambio, cuando envían simplemente su trabajo para revisión, está bien que lo envíen como lector o también como comentador. O igual si lo envían como editor, pero cuando están trabajando sí o sí con un grupo de personas, sí o sí deben enviarlo como editor, para que ellos también puedan trabajar sobre el proyecto que se les comparte. Una vez definido el rol, ya simplemente hacen clic en copiar enlace y eso es lo que suben a la plataforma, o si no, eso es lo que comparten con el grupo con el que están trabajando. Entonces copian el enlace y ya, y se lo envían al resto de sus compañeros para que
trabajen en el proyecto colaborativo. Y entonces de esa forma nosotros compartimos el proyecto, ya sea por enlace o agregando usuarios a nuestro proyecto. Entonces todo eso lo que estamos viendo se encuentra en la presentación paso a paso. Aquí estábamos viendo de compartir con otros usuarios y asignarles rol. Ya les había dicho, si trabajamos en un proyecto colaborativo, es decir, con otras personas, sí o sí tenemos que escoger la opción de editor para que ellos también puedan modificar el proyecto. O si no, la otra opción es generar el enlace, pero con la opción de cualquier persona con el enlace y el rol obviamente de editor para que el grupo de personas con el que esté trabajando también tenga acceso y pueda modificar. Ahora vamos a ver, vamos a trabajar con este ejemplo con una planilla de registro. Para esta actividad vamos a ejemplificaremos el registro pedagógico del maestro. Comenzamos trabajando sobre nuestra hoja de cálculo que fue creada anteriormente. Vamos a trabajar con estos datos que hemos trabajado en nuestra sesión número 1 en las hojas de Microsoft Excel. Entonces vamos a agregar, bueno, ya hemos agregado lo que es el título y como les decía, cada vez que realicemos algún cambio, simplemente lo mínimo que hagamos, si cambiamos alguna nota o borramos alguna letra, lo mínimo que hagamos, automáticamente se va guardando, paso a paso se va guardando y en la parte superior al lado de título más o menos nos muestra el mensaje guardado en Drive. Si modificamos algo automáticamente sale esto, guardado en Drive. Entonces vamos a ya tenemos el cuaderno pedagógico creado y vamos a insertar estos datos de aquí, este registro pedagógico. Y aquí tengo mi registro y voy a ir agregando, registro pedagógico y como pueden ver aquí sale guardado en Drive. Apenas he escrito eso, ya me sale guardado en Drive. Ya, entonces lo que voy a hacer es pegar directamente lo que estábamos trabajando en nuestra sesión 1, la lista de los estudiantes más sus notas en las 4 dimensiones. Entonces voy a venir aquí al Excel anterior con el que estábamos trabajando. Ya aquí tengo lo que es el cuaderno pedagógico. Voy a copiar los nombres de los estudiantes, su carnet, la nota en la dimensión ser, saber, hacer y decidir. Esto ya lo vamos a crear aquí dentro de la hoja de cálculo. Entonces voy a copiar estos datos y lo voy a pegar aquí. Ya, aquí ya tengo pegado lo que es este registro pedagógico. Igual podemos modificar el ancho de cada celda, igual de la forma que lo hacemos en Excel. Igual esto lo modificamos, podemos hacerlo más ancho. Y aquí tengo el listado de los estudiantes más su carnet de identidad y las notas en estas dimensiones. Esto lo vamos a mantener del color normal, restablecer. Aquí tenemos el icono del baldecito que al acercarnos nos dice color de relleno. Podemos asignarle algún color de relleno a eso, pero vamos a asignar otro tipo de relleno alterno mejor dicho. Ya tenemos nuestra tabla. Lo que vamos a hacer a continuación es vamos a agregar vamos a dar formato a todo este registro. Lo que vamos a hacer para una mejor visualización de los datos, vamos a utilizar esta característica que se llama colores alternos, que nos va a permitir establecer colores alternos a las filas marcadas. Entonces para esto nosotros tenemos que seleccionar toda la tabla a la que queremos modificar y nos venimos a la sección de formato en la parte superior y escogemos la opción de colores alternos y como resultado vamos a tener esto.
Aquí tenemos la tabla y estos serían los colores alternos para poder visualizar mejor nuestros datos. Alain Crespo, bueno, está en blanco, luego está en rojo, en blanco, en rojo, en blanco, en rojo, en blanco. Entonces esos vendrían a ser los colores alternos de cada fila para poder visualizar mejor los datos. Seguido de eso vamos a agregar una nueva columna con el nombre de promedio y también otra columna con el nombre de observación, y vamos a sacar lo que es el promedio. Entonces vamos a empezar a agregar vamos a darle el formato de colores alternos. Entonces seleccionamos toda nuestra tabla, ya sea desde el título o igual desde los datos. Vamos a trabajar con los datos nada más. Seleccionamos todos los datos y hacemos clic en formato en la parte superior y escogemos la opción de colores alternos. Y aquí en la sección derecha, al lado derecho, tenemos la configuración de los colores alternos y nos muestra estilos ya predeterminados. Ahorita de forma predeterminada se ha seleccionado lo que es este color plomo. Podemos trabajar con este otro celeste, con el naranja, con el azul, con este fucsia, con este verde, con este café. Con cualquiera de estos colores podemos trabajar, o si no, escoger un color de toda esta gama. Con el rojo, por ejemplo, podemos trabajar con cualquiera de esos, ya sea escogiendo uno o trabajando con estos colores. Como ya asigna un color fuerte en la primera fila, entonces lo correcto sería agregar este color fuerte a lo que es el título. Entonces simplemente voy a hacer control Z. Igual que en Excel podemos utilizar las combinaciones de control Z, control C, control V, podemos utilizarlo. Entonces voy a seleccionar desde el encabezado, desde el título, de nombre, número de carnet, ser, saber, hacer y decidir. Y voy a agregar ahora el formato colores alternos. Y ahora sí puedo trabajar con cualquiera de estos. Como ya podemos ver, el título de esta fila ya se encuentra con un color más remarcado y los datos ya vendrían a estar con los colores alternos. Blanco, rosado, blanco, rosado, blanco, rosado, blanco, rosado. Y nosotros ya podemos trabajar con cualquiera de estos o escoger alguno de esta gama de colores. Entonces yo lo voy a dejar con este color verde, con este vamos a trabajarlo y simplemente lo cerramos. Y ya tenemos lo que son nuestra tabla con los colores alternos. Ahora vamos a agregar una nueva fila, simplemente aquí vamos a poner, podemos hacer clic y agregar una columna a la izquierda, a la derecha en este caso. Insertar columna a la derecha y mantiene el mismo formato. Tenemos que agregar dos, una para los promedios y otra para las observaciones. Entonces vamos a escribir aquí lo que es promedio y aquí observación. Ya, ahora aquí vamos a sacar el promedio de todas estas cuatro notas. Entonces, para trabajar con promedio, lo mismo que hemos hecho en Excel, lo trabajamos aquí en estas hojas de Google Sheet. Entonces, para insertar una fórmula tenemos que poner por delante el signo igual. Yo coloco igual y pongo promedio. Las funciones que nos presentan aquí son un poquito más inteligentes que en Word. Por ejemplo, no sé si lo han notado, yo apenas he escrito promedio y al tener ya el título de promedio, automáticamente ya me ha sugerido la función de promedio. No, en cambio, podría yo haber hecho alguna suma de estas cuatro notas, pero automáticamente ya me ha sugerido lo que es promedio. Ahora aquí las fórmulas que nosotros trabajemos son en inglés, pero si lo ponemos nosotros en español, automáticamente ya lo traduce al inglés. Entonces vamos a poner los dos ejemplos, en español y en inglés. Entonces ponemos promedio
abrimos paréntesis, la fórmula es igual, promedio, y entre paréntesis van las notas de las cuales vamos a obtener el promedio. Entonces ponemos el signo igual, promedio, abro paréntesis y agrego las notas, es decir, del ser, del saber, del hacer y del decidir. Y ahora cierro paréntesis, enter. Como pueden ver, igual les decía, sus funciones son un poco más inteligentes que en Excel. Por ejemplo, sin que yo arrastre la primer celda hacia abajo para sacar el promedio del resto de los otros compañeros, automáticamente a mí ya me ha sugerido autocompletar las demás celdas, sin que yo esté seleccionando y arrastrando hacia abajo. Entonces simplemente yo he escrito para el primer estudiante, para Alain, yo he escrito el promedio, he hecho enter y automáticamente ya me han salido estas opciones. Entonces si yo lo quiero mantener, como ya tengo los promedios en todos estos estudiantes, simplemente hago clic en OK o hago clic en enter y ya tendría lo que son los promedios. Ahora, si revisamos la fórmula, les decía, si nosotros seleccionamos alguna celda, vamos a poder visualizar la fórmula en esta sección de fórmulas. Voy a seleccionar promedio y podemos ver aquí la fórmula que está en inglés, average, entre paréntesis, las notas del ser, del saber, del hacer y del decidir. Entonces yo he escrito esta fórmula en español, he puesto igual, promedio y las 4 notas y automáticamente esto ya lo ha traducido al inglés. Si lo escribo en inglés, igual me va a resultar lo mismo. Yo lo puedo escribir en inglés tanto como en español. Entonces hago clic, escribo el signo igual y escribo average y ya me sugiere aquí y me indica que tengo que poner un valor, otro valor, separado de punto y coma. Entonces lo que yo tendría que poner es la nota del ser, del saber, del hacer y del decidir. Ahora yo voy escogiendo estas notas presionando la tecla control. O si no, puedo seleccionar desde la nota 40, voy arrastrando hasta la nota 80. A ver, voy seleccionando desde la 40, voy arrastrando hasta la 80 y cierro paréntesis. Y ya tengo el promedio. ¿Qué me salió? Ahí ya lo tendría el promedio. Ahora, esto se ha autocompletado de forma automática. Ahora, como lo hacíamos en Excel, igual podemos trabajarlo en estas hojas de Google Sheet. Simplemente seleccionamos nuestra celda y al acercarnos al final, es decir, al puntito azul, nos muestra este signo más que nos permite arrastrar la celda. Entonces vamos a arrastrarla hasta abajo, hasta finalizar, hasta el estudiante Juan Arredondo. Y ya tendríamos los promedios de cada estudiante. Entonces de esa forma nosotros podemos trabajar con la fórmula de promedio. Entonces nosotros simplemente lo ponemos en español y automáticamente ya lo traduce a inglés, porque todas las fórmulas que se utilizan aquí están directamente en inglés. A continuación vamos a agregar la observación, vamos a verificar si la nota del promedio de cierto estudiante es mayor o igual a 51. Obviamente si es verdadero, vamos a poner en texto que el estudiante ha aprobado. En caso de que no se cumpla, vamos a poner que el estudiante ha reprobado. Entonces vamos a utilizar esta función lógica de sí para determinar los aprobados y los reprobados de la celda que seleccionemos. Entonces esta función lógica igual es la misma que hemos utilizado en Excel, que es la función sí. Escribimos la expresión lógica, la cual sería G4. G4 representa este número, el 72,5. Entonces estamos preguntando si G4, es decir, si 72,5 es mayor o igual a 71. Y tenemos que agregar dos valores. Si es mayor, agregar un valor. En caso de que no sea mayor,
tenemos que asignarle igual otro valor. Entonces, como esto se está cumpliendo de que 72 sí es mayor a 55, se va a cumplir, por lo tanto se va a agregar este valor, que es el de aprobó, el valor verdadero. En cambio, si tendríamos la nota de 40, estaríamos preguntando si 40 es mayor o igual a 51. Si es verdadero vamos a poner aprobó, pero como 40 no es mayor a 51, entonces sería el valor falso. Vamos a poner va a agregar este segundo resultado, el segundo valor falso, que nosotros podemos escribir en texto, ya sea reprobó, estudiante reprobado, el estudiante ha reprobado, o si no la R de reprobado. Entonces eso ya depende de cada uno como quiera agregarlo el texto, no necesariamente tiene que ser aprobó, reprobó. Podemos poner solamente la A y en el segundo valor la B, la R de reprobó. Entonces vamos a agregar esta función lógica en la columna de observación. Aquí nos encontramos en nuestra celda, en nuestra área de trabajo. Entonces seleccionamos la celda donde vamos a trabajar, hacemos doble clic y escribimos si, abrimos paréntesis, lo estamos haciendo en español el sí, y escribimos la función lógica, que vendría a ser si la nota, ¿con qué nota vamos a trabajar? Estamos en esta celda, obviamente vamos a trabajar con este promedio de 72,5. Si 72,5, que vendría a ser la celda G4, estamos diciendo si 72,5 es mayor o igual a 51. Si es mayor o igual a 51, entonces vamos a dar, si se cumple, vamos a agregar un valor, el cual va a ser, podemos poner la A de aprobado, punto y coma, abrimos nuevamente comillas para agregar el segundo valor, el valor verdadero. Entonces la A vendría a ser de aprobado y la R de reprobado. Y cerramos paréntesis. Entonces estamos preguntando, si 72 es mayor o igual a 51, va a asignar la letra A de aprobado. En caso de que no se cumpla, va a asignar la R de reprobado. Entonces ya tengo mi fórmula escrita, hago clic en Enter. Y como les decía, como es un poco más inteligente que Excel, automáticamente ya nos ha sugerido autocompletar las demás celdas. Entonces ya nos muestra aquí lo que es la observación. 62 aprobó, 40 la R de reprobado, 72 aprobó, reprobado, aprobó, reprobado. Entonces nosotros hacemos clic en OK o hacemos clic en Enter, clic en OK para que se mantengan los datos escritos. Bueno, esa función la hemos escrito la podemos escribir tanto en inglés como en español. Hemos trabajado con el igual si, pero si trabajamos con el igual if, que vendría a ser lo mismo, igual nos va a mostrar el mismo resultado. Escribimos la expresión lógica, si 72 es mayor o igual a 51, punto y coma, ahora me indica que tengo que poner el valor verdadero. Estábamos poniendo la A, podemos poner igual aprobado, punto y coma, ahora tenemos que escribir el siguiente valor, el falso. Entonces ponemos reprobado. Y cierro paréntesis y tenemos. Ahora, nos muestra la opción, nos sugiere la opción de autocompletarlo directamente, o si no, en caso de que no sugiera, podemos ubicarnos al final al costadito de la celda donde está el puntito azul, nos acercamos y ya se nos habilita este signo más y simplemente nosotros lo arrastramos como lo hacíamos en Excel y ya vamos a tener el texto para cada promedio, si es que ha aprobado o ha reprobado. Entonces aquí ya nosotros podemos distinguir este estudiante aprobó, reprobó, aprobó y reprobó. Ahora, una forma para distinguir, para resaltar, mejor dicho, aquellos estudiantes que han reprobado, también nosotros podemos asignarle una combinación. Por ejemplo, como yo simplemente tengo aquí 11 estudiantes, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estudiantes,
Yo puedo hacerlo manualmente, por ejemplo, puedo hacerlo así, de esta forma. Voy a seleccionar a los estudiantes reprobados, reprobó este igual y este estudiante también reprobado. Y me sitúo al baldecito de color y voy a pintarlo de amarillo. Entonces ahí yo puedo distinguir ya a aquellos estudiantes que han reprobado. Como simplemente es una lista de 9 estudiantes, entonces para mí es más fácil, incluso rápido, realizarlo de esa forma. Pero en caso de que obviamente vamos a trabajar ya con listas de estudiantes, al trabajar con las listas de estudiantes que no sean estudiantes reales, vamos a tener listas como de 30 estudiantes, 40 o 50 estudiantes, entonces ya va a ser un poco más moroso realizarlo de esta forma. Seleccionar a todos los estudiantes, ir bajando, buscando a todos los estudiantes reprobados y pintarlos de color amarillo o rojo para diferenciarlos. Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar algo similar que hemos hecho aquí en esta sección de los colores alternos. Podemos hacer algo similar con estos estudiantes reprobados. Entonces, para eso, nosotros seleccionamos todo el rango de los valores que queremos al que queremos agregar este formato. Entonces yo voy a seleccionar a todas las observaciones de los estudiantes, es decir, desde Alain hasta Juan Arredondo. Ya lo tengo seleccionado y voy a la sección de formato. Voy a la sección de formato. Una vez seleccionado, hago clic en formato y aquí venimos a la parte inferior y tenemos la opción de formato condicional. Entonces eso nos indica que vamos a agregar un formato, pero indicando una condición. En este caso de los colores alternos era darle un formato a toda la tabla, sin condición ni nada, es decir, a toda la tabla hemos agregado los colores alternos, pero ahora vamos a dar un formato condicional, indicándole cierta condición. Entonces hacemos clic en formato condicional y aquí ya me muestra en este costado derecho las reglas de formato condicional. Dice aplicar al intervalo, aquí ya me muestra qué intervalo, desde el H4 hasta el H12. Entonces, ¿cuál vendría a ser ese intervalo? El que hemos seleccionado recién, o sea, el que se encuentra marcado de azul, el H4 hasta el H12. Entonces desde el H4 hasta el H12 se va a aplicar este formato condicional. Ahora aquí vemos reglas de formato. Ahora vamos a dar formato a aquellas celdas que, vamos a buscar aquí las opciones, vamos a dar formato a aquellas celdas que estén vacías, no, vamos a dar formato a las celdas que no estén vacías, tampoco. Vamos a dar formato a aquellas celdas que contienen un determinado texto. Entonces vamos a escoger esta tercera opción. El texto contiene. Entonces vamos a dar un formato a todas aquellas celdas, es decir, a todas estas celdas, pero que contienen el texto de, entonces aquí tenemos que indicar el valor o la fórmula. Entonces, ¿a quiénes vamos a dar? A aquellas celdas que contienen el texto. ¿Qué texto? El texto de reprobado. Entonces escribimos reprobado y como podemos notar, distinguirlo, ya se encuentra aquí remarcado. Reprobado, reprobado y reprobado. Entonces vamos a agregar el formato condicional, porque estamos dando esta condición, a aquellas celdas que contienen el texto reprobado. Y aquí abajo nosotros podemos darle el formato. Ahora, ¿qué formato le vamos a asignar? Ya sea un color, por ejemplo, para que se note, para que se distinga de los demás, vamos a agregar el rojo. Como podemos ver, ya se encuentra remarcado estas 3 celdas de color rojo. Y también vamos a cambiarle el color del texto, podemos ponerle blanco, agregar este formato de negrita y subrayado. Entonces estamos personalizando aquí el formato. Y una vez ya definido eso, hacemos clic en hecho. Y como pueden ver, aquí ya se encuentra este formato condicional. Hemos pintado rojo solo a aquellas celdas que contienen el texto reprobado.
En cambio, como mi lista real va a tener 50 alumnos, entonces se van a pintar otras celdas más del color rojo, simplemente aquellas que tengan el texto de reprobado. Entonces, de esa forma nosotros podemos asignarle el formato condicional a nuestras celdas. Entonces ya hemos visto lo que es esta función lógica sí para determinar si el estudiante ha aprobado o ha reprobado. Luego lo que acabamos de hacer es agregar el formato condicional, es decir, agregar un formato a ciertas celdas que cumplan cierta condición, es decir, aquellas celdas que en su texto contiene reprobado, o bueno, en este ejemplo es estudiante reprobado. Otra de las opciones más que podemos hacer en estas hojas de cálculo también es insertar gráficos. Entonces, para insertar gráficos, para representar ya sea en barra o en torta, nosotros tenemos que seleccionar las celdas. Ahora, en este caso, obviamente vamos a seleccionar celdas alternas. Por ejemplo, vamos a seleccionar lo que son la nómina de estudiantes y sus notas. Es decir, estamos seleccionando dos celdas alternas porque no estamos seleccionando lo que es carnet. Simplemente queremos el nombre del estudiante más sus notas, queremos graficar. Entonces, una vez ya seleccionado eso, nos dirigimos, bueno, al menú de la parte superior, a la pestaña de insertar, hacemos clic en insertar y escogemos la opción de gráfico. Escogemos gráfico y ya automáticamente ya nos va a graficar aquellas celdas que hemos seleccionado. En este ejemplo hemos seleccionado los nombres de los estudiantes, que vendrían a ser estos de aquí, de la parte inferior: Alain Crespo, Juan Ortiz, Verónica, Tiago, Sofía, y sus 4 notas. Como podemos ver, aquí cada nombre tiene 4 barras. Y bueno, aquí tenemos Juan Ortiz igual con sus 4 barras, es decir, con sus 4 notas. Y aquí nosotros ya podemos distinguir, igual que en Excel. La barra de color azul es la nota en la dimensión del ser, la barra del color rojo es en la dimensión del saber, la amarilla en el hacer y la verde en el decidir. Entonces esto nosotros podemos, la forma, el tipo de gráfico nosotros podemos cambiarlo, ya sea aquí nosotros tenemos ya sugerencias, cualquiera de estas, o podemos trabajar con tortas. Simplemente hacemos clic en esta sección de gráfico de columnas. Una vez que nos sale la gráfica, automáticamente también se carga esto, el editor de gráficos, donde nosotros podemos configurarlo. Entonces vamos a agregar lo que es los gráficos. Ahora, en esta tablita lo que me falta es completar el borde. Entonces simplemente selecciono las celdas y me vengo en la parte superior, al lado del botecito de color de relleno, tengo este cuadrado y selecciono. Al acercarme ya me muestra el nombre de bordes. Entonces selecciono eso y me muestra si quiero los bordes del interior, los bordes de afuera, los bordes superiores, los inferiores. Pero yo quiero trabajar con los bordes completos. Entonces escojo la primera opción de todos los bordes. Y ya tengo marcado toda esta sección. Ahora vamos a insertar lo que son las funciones. Para eso seleccionamos los datos que queremos graficar. En este caso queremos graficar los nombres más la lista, más las notas del ser, saber, hacer o decidir. Si queremos trabajar simplemente con 2 notas, seleccionamos, por ejemplo, del ser y del decidir. Mantenemos presionado con la tecla control para seguir seleccionando, porque si yo no aprieto la tecla control y escojo esto, se va a desmarcar lo que ya había marcado anteriormente. Entonces, para mantener los datos marcados, es decir, seleccionar otras celdas, yo tengo que tener apretado la tecla control. Selecciono a los estudiantes, ahora aprieto la tecla control y selecciono las notas. Vamos a seleccionar estas 2 notas, en el ser y en el decidir. Ya tengo mis columnas seleccionadas, es decir, los nombres, las notas del ser y las notas del decidir. Ya tengo
esas 3 columnas seleccionadas, ahora me vengo a la opción de insertar y escojo la opción de gráfico. Y automáticamente ya me carga. Aquí ya tengo el gráfico del ser y del decidir. Ahora nosotros queremos otra opción de gráfico. Simplemente aquí en la sección derecha tenemos el editor de gráficos. Tenemos aquí en configuración el tipo de gráficos. Hacemos clic en gráfico de columnas. Tenemos varias opciones. Podemos trabajar con este gráfico de barras o podemos trabajar también con este gráfico circular. Ya depende cómo queramos trabajar. Entonces yo lo voy a dejar con el primero. Y aquí nosotros podemos seguir realizando otro tipo de configuración. Por ejemplo, apilamiento, insertar intervalo de datos. Si queremos agregar más datos, entonces tendríamos que agregar estos de promedio, estos de hacer, por ejemplo. Y aquí las etiquetas podemos agregarlas. Estaba trabajando con las barras verticales. Entonces podemos combinar los intervalos ya sea vertical, horizontalmente, eso ya depende de cada uno como quiera trabajar con sus gráficas. Cambiar filas, ahí ya nos muestra de otra forma, o lo podemos dejar como nos mostraba de forma predeterminada. Ahora, si queremos trabajar si queremos realizar la gráfica de todas las notas, entonces tendríamos que seleccionar lo que son todas las notas. Seleccionamos a los estudiantes y seleccionamos ser, saber, hacer y decidir. Y simplemente hacemos clic en insertar gráfico. Y ya nos estaría mostrando lo que son las gráficas de todas las notas en las 4 dimensiones de cada estudiante. Entonces de esa forma nosotros podemos añadir lo que son los gráficos, de la misma manera que lo hacemos en Excel. Y bueno, con eso estaríamos finalizando lo que es este tema de hojas de cálculo de Google Sheet. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda o alguna pregunta. Y ahorita ya me encuentro abierto con lo que es me encuentro abierta con la plataforma en nuestro curso. Entonces voy a la sección de apropiación del conocimiento y el texto lo encuentran aquí. Bueno, aquí está la sección del tema número 2. Tenemos el cuaderno formativo que contiene solamente el tema número 2. Y tenemos este material audiovisual, un pequeño tutorial también. Aquí el enlace de la sesión sincrónica y aquí también se va a encontrar ya cargado, bueno, el día de mañana el enlace de la sesión grabada y aquí la asistencia que bueno, lo completan mediante el formulario que se les envía al grupo. Y la evaluación, tanto la evaluación como la actividad ya se encuentran habilitados hasta el día domingo 27 de agosto. Entonces, bueno, a manera de darles un poco más de tiempo, simplemente se va a ampliar hasta el día 28, ya la actividad del tema 2 y la evaluación del tema 2. Ahora, ¿cuál es aquí, bueno, en esta sección, enlaces a recursos didácticos, aquí ya se encuentra cargado lo que es la presentación que hemos estado viendo. Esta presentación ya la van a encontrar directamente en la plataforma. Ya se encuentra aquí cargado. Simplemente hacen clic y automáticamente ya lo van a poder visualizar. Ahorita aquí me está cargando la presentación. Ya lo voy a abrir en una nueva pestaña y vamos a ir bajando
Aquí ya tenemos lo que es la actividad práctica en esta sección y como les decía ya se encuentra habilitado hasta el domingo, pero bueno, se va a ampliar hasta el día lunes para que puedan completar su actividad. Y bueno, la consigna para esta actividad es, bueno, con los datos de nuestros estudiantes, vamos a crear un registro pedagógico. Podemos trabajar con 10 datos, es decir, con 10 estudiantes, a los cuales vamos a asignarles una nota en el ser, saber y decidir. Y vamos a generar la columna de promedio y también la columna de observación, es decir, vamos a sacar el promedio de nuestros 10 estudiantes. También van a sacar, van a poner en observación si el estudiante ha aprobado o ha reprobado la materia en base al promedio que hayan obtenido. También van a agregar lo que es los colores alternos a su tabla de registro y también van a asignar el formato condicional a los estudiantes que hayan reprobado. Entonces lo mismo que estábamos viendo aquí, lo van a realizar. Entonces este documento, esta hoja de cálculo que creen, ya de forma automática ya se va a guardar en la cuenta de Google Drive. Entonces lo que tienen que hacer es compartirla. Ahora, ¿cómo van a compartir? Ya se les había mencionado, con los permisos de lector, para que yo pueda visualizarlo, porque si lo envían así automáticamente, les sale de modo restringido y yo no lo puedo visualizar. Entonces, cuando estén trabajando con otros, en algún proyecto con otras personas, ahí ya lo tienen que compartir con el rol de editor. Por ejemplo, aquí ya tienen aquí yo tengo mi hoja de trabajo, la que acabamos de crear, del cuaderno pedagógico del grupo 1. Simplemente hacen clic derecho, compartir, escogen la primera opción y en caso de que estén trabajando con otras personas más, aquí las agregan. En caso de que estén trabajando en algún proyecto colaborativo, escriben el correo electrónico. En caso de que ya los tengan agregados, simplemente los seleccionan y les asignan el rol. Por ejemplo, les asignan el rol de editor para que esas personas que están trabajando en su proyecto puedan modificar el trabajo, el proyecto. En cambio, si van a trabajar, van a escoger la opción de cualquier persona con el enlace, es decir, me lo van a enviar a mí para que yo lo revise. Lo pueden dejar ahí en lector, nada más, en lector, para que yo visualice y proceda a calificar. Y hacen clic en copiar el enlace y eso es lo que tienen que, bueno, aquí ya tengo el enlace copiado, que sería este de aquí, pegar. Entonces eso ya lo pegan directamente a la plataforma. Ya, entonces el documento que creen tiene que ser el de Google Sheet, y automáticamente se va guardando en su cuenta de Drive y lo comparten, ya sea de esa forma o si no, aquí una vez abierto su documento hacen clic en compartir y aquí en acceso general cualquier persona con el enlace, copiar el enlace y eso ya lo pegan a la plataforma en la actividad. Ya, entonces esa sería la tarea del tema número 2, la actividad que la van a tener hasta el día lunes 28 de agosto. Ahora, no sé si tienen alguna consulta o alguna duda, ya sea de esta actividad o de la anterior actividad del tema número 2. Buenas noches. Buenas noches. La hoja de cálculo hay que hacerlo de Excel más la otra hoja que se saca de Google, ¿no es? Es lo que nos explicaba ahorita. Sí, su trabajo directamente aquí en Google Sheet, ahí lo tienen que crear. Digamos, yo he sacado de Excel, he sacado las notas para no estar escribiendo uno por uno: Alain Crespo, Juan Ortiz, Verónica Bernabé. Entonces, lo que yo he hecho es simplemente seleccionar esto y lo he pegado. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es, si ya tienen un registro, lo copian y lo pegan a su hoja de Google Sheet y luego sacan el promedio y la observación. En caso de que no tengan registros, entonces pueden hacerlo igual, manualmente. Crean su hoja de cálculo, asignan nombres y apellidos,
aquí el carnet, la nota en el ser, saber, decidir, y luego van agregando los nombres, digamos Ana Solís, carnet 111, la nota en el ser, digamos 40, 50, 30, y agregan otro estudiante, Pedro Flores, carnet 222, la nota en el ser 90, 100, 100. Entonces así van creando sus 10 estudiantes y luego tienen que sacar lo que es el promedio y la observación. Entonces sacan el promedio y la observación, y a todas sus celdas tienen que asignar lo que hemos hecho aquí en este ejemplo, asignar el color alterno para distinguir, y a los estudiantes que hayan reprobado asignarles igual el formato condicional para que se distingan de los otros estudiantes. Entonces eso vendría a ser la tarea de la actividad del tema número 2. Entonces directamente lo pueden trabajar aquí en su hoja de cálculo de Google Sheet. Entonces ya tendrían que ingresar manualmente a los estudiantes, así como lo estaba haciendo recién. Ya le Ya no sé si hay alguna otra consulta, si no estaríamos finalizando aquí nuestra sesión. Alguna consulta sobre este tema o el anterior. Ya nuestra siguiente clase ya va a ser impostergablemente el día lunes 28, el día que nos toca. No sé, bueno, si no hay ninguna duda sobre el tema, sobre la actividad, igual cualquier consulta igual lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp si es que no ha quedado claro la actividad. Entonces, si no hay otras consultas, aquí estaríamos finalizando nuestra segunda sesión, y nuestra tercera sesión sería el lunes 28 de agosto. Ya, Licen, gracias. A ver si nos manda esta mañana el enlace del video para poder ver. Sí, lo voy a el de esta sesión de hoy, ¿no ve? Sí, se lo va a subir. Mañana ya se los voy a enviar. De la sesión del tema número 1 ya se encuentra en la plataforma, por si acaso. Sí, no, de esta sesión. Sí, mañana ya va a estar cargado. Igual se les va a enviar por el grupo de WhatsApp. Ya entonces nos vemos el siguiente lunes para nuestra tercera y última sesión del curso 2. Entonces estaríamos quedando aquí. Muy buenas noches a todos.